¿Qué tal, compañeros y profesora? Espero se encuentren bien, estén teniendo un excelente día, tarde o noche, dependiendo en cuándo estén viendo esta presentación. Hoy nos toca exponer a nosotros el equipo número 3. Vamos a exponer el título segundo de las relaciones individuales de trabajo. Esto bajo la Ley Federal del Trabajo. En este equipo estamos conformados por Arane Martínez, Ángel Alberto, Pérez Amaya, Carlos Osmar, Rangel Suberville, Judith, Trejo Castilla, Felisa Valeria y su servidor Vega de Jesús, Fernando Miguel. Empezamos con la exposición. Los dejo con mi compañera Judith. Bueno, el título segundo de la Ley Federal de Trabajo está dividido por 5 capítulos. El primero es en donde se abarcan las disposiciones generales. Siguiente, por favor. En los primeros artículos vamos a ver qué es lo que se entiende por relación de trabajo, que bueno, va a ser cualquiera que sea el acto que dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Este va a constatar por un contrato individual y cualquiera que sea su forma o denominación es válida. Es aquel por virtud de cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Y bueno, la prestación de un trabajo a que se refiere el primer párrafo y el contrato celebrado producen los mismos efectos. En el artículo 21 se va a plantear que debe existir un contrato de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Siguiente, por favor. A partir del artículo 22 nos va a hablar sobre bajo qué condiciones es que van a poder trabajar personas menores de edad. Y bueno, en el artículo 22 plantea que los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en la ley, las cuales son que mayores de 15 y menores de 16 años van a necesitar una autorización de sus padres o tutores, y en caso de que esta no exista, es necesaria una del sindicato al que pertenezcan o de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector de trabajo o de la autoridad política. Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y, bueno, ejercitar en su caso las acciones que les correspondan. También plantea que queda prohibido el trabajo de menores de 15 años y, bueno, no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo algunos casos que aprueba la autoridad laboral correspondiente en que su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, en caso de que las autoridades detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, este ordenará que de inmediato cese sus labores y al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 de esta misma ley. Y en caso de que el menor no tenga un salario que perciba que otro trabajador que preste los mismos servicios, el patrón eh, mm, deberá resarcirle las diferencias. Queda prohibido el trabajo de menores de 18 años también dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y con ello su desarrollo integral. Aquí vamos a entender un círculo familiar como los parientes del menor y, bueno, ascendentes o colaterales hasta el segundo grado. Cuando los menores de 18 años realicen alguna actividad productiva como de autoconsumo bajo la dirección de integrantes de su propio círculo familiar o tutores,
pues estos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que estos lo concluyan, por lo menos su educación básica obligatoria. Y bueno, en el artículo 24, las condiciones de trabajo deben hacerse constar por un escrito cuando no existan contratos colectivos que sean aplicables. Se harán 2 ejemplares, por lo menos, y de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Siguiente, por favor. Este escrito, bueno, consta de las condiciones de trabajo. Deberá contener el nombre, la nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón. También si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por qué temporada, o si es de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en dado caso si está sujeta a un periodo de prueba. También si el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible, bueno, deberán ser determinados con la mayor precisión posible, y también el lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo. Se deberá establecer la duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día y el lugar de pago del salario, y también la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa conforme a lo dispuesto en la ley. Y bueno, otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y también, bueno, que convengan al trabajador y al patrón. Siguiente. En caso de que este escrito falte, bueno, esto no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios que son prestados, pues aquí se imputará al patrón en la falta de esta formalidad. Si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deben prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible de acuerdo a sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el artículo 28, el cual es bastante extenso y me costó bastante trabajo resumirlo porque sí había muchas cosas que si las eliminaba, pues sí se iba a perder como que un poco el significado del artículo. Así que trataré de irme brevemente explicando rápidamente punto por punto en qué consisten. Y pues nada, para empezar, pues bueno, el artículo 28 se define como que en la prestación de los servicios de los trabajadores mexicanos que estén fuera de la República, pero que estén contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por la misma ley nacional, se observará lo siguiente. Para empezar, las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán, 1. Los gastos de repatriación que quedan a cargo del empresario contratante. 2. Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el trabajador. 3. La forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y a su familia la atención médica correspondiente. Y D. Los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas, a los que podrá acudir en el extranjero cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados. Otro punto es que el patrón señalará en el contrato de trabajo el domicilio dentro de la República para todos los efectos legales. Es decir, que siempre hay un lugar físico en el que se puedan, pues sí, recibir las quejas o pues sí, algún lugar físico legal en el que se pueda contactar a las personas. 3. El contrato de trabajo será sometido a la aprobación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y en caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente o con un domicilio fiscal en territorio nacional, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fijará el monto de una fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. También otro punto del artículo 28 es que el trabajador y el patrón deberán anexar al contrato del trabajo la visa o el permiso del trabajo que sea emitido por las autoridades consulares o migratorias del país en donde deban presentarse los servicios.
Y por último, una vez que el patrón comprueba ante la Junta que se ha cumplido con las obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito que éste hubiera determinado. La siguiente, por favor. Ahora bien, el artículo 28 también tiene otros como subapartados. En el apartado A, pues tenemos que nos indica que en el caso de los trabajadores mexicanos, que igual están reclutados y seleccionados en México, pero para un empleado, un empleo que vaya a ser en el exterior y que tenga una duración determinada, se atenderá que en todo momento se salvaguardarán sus derechos, laborales, conforme a las siguientes bases. Para empezar, las condiciones generales del trabajo para los mexicanos en el país receptor deben de ser dignas e iguales a las que se le otorga a los trabajadores de aquel país. 2. Al expedir la visa o el permiso del trabajo, se entenderá que dicha autoridad tiene conocimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y el patrón determinado. 3. Las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras prestaciones también se deberán determinar en el acuerdo. Y por último, el reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo. La siguiente, por favor. Y ahora bien, en el apartado B tenemos un poco más de lo mismo, pero más enfocado en las agencias que regulan estos procesos. Bueno, en el artículo 28b nos hablan de que igual en el caso de los trabajadores mexicanos que están reclutados y seleccionados en México, también tendrán las siguientes normas. Para empezar, las agencias de colocación de trabajadores deberán estar debidamente autorizadas y registradas conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables. También, las agencias de colocación de trabajadores deberán sancionarse de 1. La veracidad de las condiciones generales del trabajo que se ofrecen, así como las relativas a la vivienda, la seguridad social o la repatriación a la que estarán sujetos los trabajadores, y dichas condiciones deberán de ser dignas y no implicar discriminación de cualquier tipo. Y 2, que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de visa o permiso de trabajo. Y por último, el último apartado es que en el caso de que los trabajadores hayan sido engañados respecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias de colocación de trabajadores serán las responsables de sufragar los gastos de la repatriación respectiva. Esto será a cargo de la Inspección Federal del Trabajo, quienes vigilarán el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo. La siguiente, por favor. Bueno, en el artículo 29 se establece que queda prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República. Esto salvo que se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y en general de trabajadores especializados, pero también bajo ciertas condiciones. En el artículo 30 nos habla de que la prestación de servicios dentro de la República, pero en un lugar diverso a la residencia del trabajador habitual, y a distancia mayor de 100 kilómetros se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28 que ya mencionó mi compañero, la fracción 1, en donde menciona que las agencias de colocación de los trabajadores pues deben estar debidamente autorizadas y registradas. En el artículo 31, pues dice que los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo y, bueno, a la buena fe y a la equidad. Siguiente, por favor. En caso de que estas normas sean incumplidas, por lo que respecta al trabajador, solo da lugar a su responsabilidad civil. Esto no significa que en algún momento pueda hacerse coacción sobre su persona. En el artículo 33 menciona que es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios pactados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, y cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación para ser válido deberá hacerse por escrito y contener una relación de los hechos que lo motiven y de los derechos que se comprendan en el mismo. Y bueno, será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Siguiente, por favor. En cuanto a los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, existen las siguientes normas.
Primero, se registrarán únicamente para el futuro, por lo que no va a afectar prestaciones ya establecidas. No podrán referirse a los trabajadores individualmente determinados y cuando se trate de una reducción de los trabajadores, el reajuste se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437, el cual establece que cuando se trate de una reducción de los trabajadores, se tomará en consideración el escalafón de los trabajadores que ya está establecido a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad. Siguiente. Bueno, ahora hablando sobre el capítulo 2 nos habla sobre la duración de las relaciones de trabajo. Este capítulo es un poco más, más ligero, así que también vamos a continuar con ello sin tardarnos demasiado. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, el artículo 35 nos hablaba sobre que las relaciones de trabajo pueden ser para obra o un tiempo determinado, por temporada o también por un tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a una capacitación inicial. Y a falta de estipulaciones expresas directamente, la relación será por tiempo indeterminado. El artículo 36 nos habla sobre que el señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza, mientras que en el 37 nos dice que el señalamiento de este tiempo determinado puede únicamente estipularse bajo ciertas condiciones. 1. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. 2. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Y 3. En los demás casos previstos por esta ley. La siguiente, por favor. Ahora bien, en el artículo 38 es como un poco más específico y nos habla sobre que las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables, pues, en estos casos, pues sí pueden ser por tiempo o por obras determinadas específicamente. En cuanto al 39, pues bueno, si ya ha vencido el término que se hubiese fijado para esta materia del trabajo, la relación laboral quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Pero, pues bueno, este artículo también tiene dos partes. En cuanto a la primera parte, pues bueno, nos habla de que cuando una relación laboral pudiera extenderse por un periodo de 80 días o más, se podrá establecer un periodo de prueba no mayor a 30 días. Sin embargo, si es para puestos gerenciales o de dirección, es decir, puestos como mucho más altos, este plazo se podría aumentar a 80 días máximo. Y pues durante este periodo, el empleado podrá gozar de salario, garantía de seguridad social y prestaciones de ley. También, en el otro apartado del artículo 39, nos habla sobre que una relación de trabajo por capacitación es aquella en la que al trabajador se le obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón con el fin de que aprenda los conocimientos necesarios para el puesto. Esta capacitación, repito, no puede ser mayor a 3 meses y pues se puede extender a 6 si el puesto es de dirección o gerencia. La siguiente, por favor. Ahora bien, otro apartado que nos habla del artículo 39 es sobre que la relación de capacitación se hará constar de manera escrita, igual para que haya siempre una evidencia de que existe esta capacitación. El otro apartado nos habla sobre que los periodos de capacitación inicial son improrrogables y un trabajador no podrá tener más de un periodo de capacitación o extender su duración, aunque sea para un puesto distinto. Y esto es muy importante porque muchas veces en México se piensa como de, ay, si cambia de otro lugar de trabajo, entonces necesita otra capacitación. Y si es en la misma empresa, pues no es como legal, entonces hay que tener como mucho cuidado en eso. Otro apartado del artículo 39 es que una vez finalizado el periodo de prueba, el trabajador tendrá una relación laboral por tiempo ilimitado en la empresa, generando así una antigüedad. Obviamente, pues este tiempo ilimitado se puede ver afectado por pues sí, cuando un empleado lo corran por otras circunstancias también legales, pero estrictamente si no incumple con ninguna falta, pues esta relación será por tiempo ilimitado. El artículo 39 nos hablaba sobre que las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado siempre serán continuas, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo. O, por ejemplo, un caso como más específico, es que en los casos de actividades que sean nada más por temporada, como no sé, por ejemplo, las cosechas de frutas, pues no se exija la presentación de servicios para toda la semana, todo el mes o todo el año.
Ahora bien, continuando con el artículo 40, pues nos indica que los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. Esto quiere decir que los contratos siempre tendrán que ser constantes. Y por último, el artículo 41 nos hablaba sobre que la sustitución del patrón, en todo caso que se dé, no afectará las relaciones laborales, pero este patrón deberá ser responsable por las obligaciones derivadas de este cambio por un plazo de 6 meses. Es decir, aunque el patrón se haya ido, aún tiene las responsabilidades de cargar con esa, pues sí, con esa gerencia, por decirlo de alguna manera, de esas responsabilidades laborales, por un plazo de 6 meses en lo que al siguiente patrón se le capacita para que pueda cumplir ya con las funciones normales. La siguiente, por favor. Gracias, Osman. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca del capítulo 3, que habla acerca de la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Bueno, hablemos del artículo 42, las causas de suspensión laboral sin responsabilidad para el trabajador, así como el patrón. ¿Cuáles son estas causas? El artículo 42 es muy explícito en este aspecto. Tenemos como causa la enfermedad contagiosa por parte del trabajador, la incapacidad por accidente, la prisión preventiva del trabajador, es decir, que éste se encuentre detenido por por algún tratado de delito, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución, que recientemente vimos, que son cargos como elecciones, presidencia, candidatos, etcétera. Que los trabajadores sean representantes en organismos estatales. También otra causa es la falta de los documentos que exijan las leyes y los reglamentos, algún documento importante que sea necesario para que éste pueda llevar sus actividades de manera óptima dentro del trabajo. Y también la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Sobre este apartado, bueno, un sencillo ejemplo son los trabajos que nacen en temporada de diciembre, que se prestan a esta modalidad, ¿no? Vas a trabajar con nosotros únicamente 3 meses o 2 meses, dependiendo la temporada navideña y la cuesta del año, ¿no? Y sobre esto aplica esta causa de suspensión. Pero aquí hago la aclaración. La suspensión no es igual al término de la relación laboral. Mientras el trabajador esté suspendido, las actividades laborales tanto de los trabajadores y el patrón están pausadas, pero el empleo del trabajador está salvaguardado hasta que estas causas de suspensión puedan solucionarse. Ahora, siguiendo con esta suspensión de efectos de las relaciones de trabajo, hablemos del artículo 42 bis, en donde también una causa de suspensión es en aquellos casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de labores. Un ejemplo es la situación que recién pasamos o estamos pasando o estamos saliendo de ella, que es la pandemia por COVID-19 y todos los efectos que tuvo en las condiciones laborales aquí en México. En cuanto al artículo 44, es otra causa, cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir a la Guardia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción 3 de la Constitución. El tiempo de servicio se tomará en consideración para determinar su antigüedad. Este artículo en sí, pues es bastante claro. Ahora, dentro de este mismo apartado de la suspensión de los efectos laborales, también encontramos el artículo 43 y 45, en donde el artículo 43 nos habla de en qué casos surtirán efectos las suspensiones que hablamos en el artículo 42. Y el artículo 45 nos habla de el tiempo en el que deberá regresar el trabajador una vez la suspensión se pueda arreglar.